Muy buenas tardes con todos los presentes. La Gerencia de Educación y Deportes, a través del proyecto Comunidad de Aprendizaje, les da la bienvenida al programa Educando con Cultura, que tiene el objetivo de analizar videos, películas y libros, de manera que docentes y padres de familia tengan recursos para tratar temas relacionados a los valores, a la ética, a la ciudadanía, entre otros. Cabe resaltar que esta presentación es parte del programa Maestro Influencer en su línea de acción Transformando Escuelas, que tiene el objetivo de capacitar permanentemente a los docentes en estrategias nuevas e innovadoras, de manera que puedan adaptar la enseñanza a las necesidades de los estudiantes, generar impacto en ellos y contribuir a la mejora de los aprendizajes. Sean pues bienvenidos y esperamos que saquen el máximo provecho de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Antes de dar inicio, les voy a comentar cuál será la dinámica de su participación. Ustedes podrán hacer sus preguntas o consultas en el cuadro de chat y un moderador se las hará llegar a nuestro ponente para que éstas sean resueltas al final de este programa. Es así que el día de hoy nos acompaña el profesor Aldo Llanos Marín, a quien le damos la más cálida bienvenida. El profesor Aldo es docente universitario y de bachillerato internacional, filósofo, gestor cultural, pero sobre todo esposo y padre de familia. Estimado Aldo, te escuchamos atentos. Buenas tardes. Muy buenas tardes con todos los que nos siguen jueves tras jueves de estas semanas de fin de año, pero en especial este jueves 24 porque reviste una vital importancia para todos los que nos consideramos cristianos, que es precisamente las fiestas navideñas, pero también para los que no lo son, porque es el contexto navideño, el contexto que permite un mayor acercamiento entre padres e hijos, un mayor acercamiento entre amigos, entre familiares que se han dejado de ver, y en el que incluso entre desconocidos somos capaces de dar un regalo, de dar un presente, de dar una ayuda, y es en este contexto en el que este programa cae pero como anillo al dedo, respondiendo a una pregunta central, si es que se puede educar con películas navideñas, y eso es precisamente lo que trabajaremos el día de hoy. Bueno, a empezar pues. ¿Se puede educar con películas navideñas? Es la pregunta que nos convoca este jueves. Para empezar, y como siempre debemos perfilar, debemos precisar qué significa la palabra educar. El término educación tiene un doble origen etimológico en latín, el cual tiene en su primera acepción que dice educere, cuyo significado es conducir fuera de, es decir, tiene que ver con extraer lo mejor que tiene cada uno como potencia para ser desarrollado, es decir, el desarrollo de las potencias internas de todo lo bueno que yo puedo tener. Pero también tiene un segundo significado, que significa educare, que es criar y alimentar, es decir, visto la educación de afuera hacia adentro, es decir, la relación con el ambiente que potencia esas posibilidades educativas del sujeto. Entonces, la palabra educación, desde sus orígenes etimológicos latinos, tiene que ver con lo mejor que alguien puede sacar de nosotros, de dentro hacia afuera, cómo darnos lo mejor que se puede dar de afuera hacia adentro para nuestra mejor educación. Por eso el campo semántico de la palabra educar implica palabras tales como instruir, comunicar sistemáticamente ideas, conocimientos o reglas de conducta, transmitir, que tiene que ver con trasladar o transferir mensajes, formar, que es preparar intelectual, moral o profesionalmente una persona o un grupo de personas, condicionar, influir o hacer depender a algo o a alguien de una condición, adoctrinar, inculcar a alguien determinadas ideas o creencias y adiestrar, que es amaestrar o domar para conseguir un objetivo determinado. Si juntamos el campo semántico de todo lo que implica educar con el significado de las fiestas navideñas, definitivamente ya la pregunta se va dando por respondida. Efectivamente, ¿se puede educar con películas navideñas dentro de un contexto navideño? Perfectamente. Porque educar implica instruir en ese sentido
comunicar sistemáticamente ideas, reglas de conducta que durante las fiestas navideñas ya se han impregnado en muchos de nosotros, al menos en Occidente, donde las fiestas navideñas tienen un gran arraigo y una gran tradición. Es más, se respira en el ambiente. Esta idea de tener una conducta distinta en las fiestas de Navidad. Por lo general, en estas fiestas la gente pues no se va de farra, la gente pues procura portarse bien un poco mejor con los demás. Se nos sale un espíritu un poquito más caritativo cuando vemos a alguien pasando necesidades en la calle. Es verdad que también transmitimos un mensaje, el mensaje navideño. ¿Y cuál es ese mensaje navideño? Lo veremos luego en las diapositivas que vienen a continuación. La Navidad también tiene que ver con preparar intelectual, moral, profesionalmente una persona, un grupo de personas, en el sentido de que la Navidad nos recuerda siempre que estamos llamados a dar el mejor regalo que le podemos dar a otras personas, que es el don de nosotros mismos. Pero para entenderlo hay que formar a las personas. También tiene que ver con condicionar, sí, porque tiene que ver con influir o hacer depender a algo o a alguien de una condición. Es decir, recordar que es en esta época en la cual podemos tener una oportunidad más para tener actos caritativos. Es por eso que empresas, familias, entidades educativas, por estas fechas ya tienen actividades propuestas para llevar ayuda a los más necesitados. Tiene que ver también con adoctrinar, sí, adoctrinar ideas o creencias que tienen que ver con que debemos ser especialmente buenos por estas fechas. Cierto que alguien puede decirme que debemos ser buenos todos los días del año, pero en estas fechas es como que tenemos un buen pretexto para hacerlo. Y adiestrar en el sentido de que hay que aprender, hay que amaestrarnos en hacer las cosas bien, sobre todo en esta parte del año. Pero ayudar a crecer es quizás el concepto que mejor engloba la palabra educación. Ayudar a crecer es parte de la obra de Filosofía de la Educación que un filósofo español, don Leonardo Polo, trabajó en un libro homónimo. Pero esta idea no es de don Leonardo, esta idea es de Tomás Alvira, un profesor de colegio de educación secundaria, casado con una profesora de primaria, que fue el que acuñó esta frase, que educar es ayudar a crecer. Es decir, no solamente sacar lo mejor de cada uno, de adentro hacia afuera, sino de brindarle lo mejor para que ese encuentro en lo interior con lo exterior ayude a crecer como un todo, como una persona humana, sin negar ninguna de sus dimensiones, tanto físicas como mentales y espirituales. Tal vez por eso don Tomás Alvira, junto con su esposa, están en proceso de canonización por la Iglesia. Y va a ser muy interesante tener a una pareja de santos profesores que represente muy bien a nuestro gremio. ¿Quiénes son los que educan? Son tres los estamentos que educan en la sociedad. Primero es la familia, segundo es la escuela y tercero es la sociedad por medio de los medios de comunicación social. Pero los tres no pueden estar en el mismo nivel. Siempre debe haber un orden, una jerarquía de importancia. Precisamente por eso he colocado estos números debajo de los dibujos que representan a estos tres estamentos. La familia debe estar en primer lugar porque no hay lugar como la familia para poder educar. Las ideas que pueden salir, los aprendizajes que pueden conseguirse en torno a la Navidad, se viven muchísimo mejor y tienen mayor relevancia y mayor peso si es que estos se dan en el contexto familiar. Y es que la Navidad tiene que ver mucho con la familia. Es más, dentro de las festividades católicas, pasado unos días, dentro de la octava de Navidad, se celebra el Día de la Sagrada Familia. Precisamente es la familia el lugar donde las tradiciones navideñas, este impulso de darnos, de compartir con los demás e inclusive con los más necesitados, donde crece con mayor consistencia. Es precisamente a través del amor que tienen el padre y la madre hacia sus hijos y viceversa, en donde se puede capturar la esencia misma del mensaje navideño. La escuela también educa, sí, pero depende también de los perfiles educativos. Por eso es que la escuela debe ser la aliada en la educación de las familias.
Es decir, las familias tienen ideas acerca de cómo educar a sus hijos y el colegio debe ser precisamente aquel que consolide esos aprendizajes que las familias requieren para sus pequeños. En ese sentido, la sociedad, por medio de los medios de comunicación social, si es que en algún momento, como en buena parte lo es en la actualidad, se ponen de espaldas a su rol educador y empiezan a emitir contenidos que no son los más adecuados para ayudar a crecer a los hijos, entonces la familia, junto con la escuela, al formar una alianza de mucho intercambio, de mucha sinergia, entonces los efectos nocivos y perjudiciales de estos malos contenidos que deseducan, en el sentido de que no ayudan a crecer, son fácilmente, eh, por así decirlo, evitados, si es que no combatidos. Ahora, ¿qué sería lo ideal? Pues lo ideal sería que nuestros medios de comunicación se pongan de pie y que comprendan que tienen un rol pedagógico de primera línea para ayudar a las personas, las familias, junto a las escuelas, a ser de las personas mejores personas. Pero aún siendo un poco críticos con los medios de comunicación por estas fechas navideñas, también como que la parrilla de contenidos empieza a variar un poco, ¿no? O sea, como que se ponen un poquito más, más buenos, por lo menos por estas fechas, ¿no? Te meten contenidos mucho, un poco más familiares, un poco más abiertos a todo el público, y está bien porque ese es el espíritu navideño. Ojalá que eso sea todo el año. ¿Y cómo se educa? Bueno, como lo hemos ido repitiendo y acentuando, dependiendo del tema, son tres las dimensiones de las personas que se educan. En primer lugar, la afectividad, que tiene que ver mucho con el desarrollo de nuestro cerebro emocional tan plástico entre los 0 y los 7 años. La educación de la voluntad viene después, cuando ya empieza a aparecer 5, 6, 7 años y empiezan a entrar a los nidos y luego a los primeros grados de colegio. Y finalmente la inteligencia, que es la que está más trabajada por la sistematización educativa en la educación básica regular. Si bien es cierto, la afectividad se desarrolla durante toda la vida, es verdad también que entre los 0 y los 7 años es de vital importancia por el periodo sensitivo con el cual todos los seres humanos crecemos. Es decir, si educar a esta edad es muy fácil, efectivamente, pasada la adolescencia ya se hace más complicado y cuando llegamos a ser adultos, educar en la afectividad ya requiere hasta la ayuda de un profesional para cambiar algunas cosas que se dejaron de hacer o que se hicieron mal en la niñez. La afectividad es un periodo en el cual todos los seres humanos buscamos que nos carguen, que nos besen, los abrazos, el toque físico. Y precisamente en las fiestas navideñas es donde esto se hace más evidente, a tal punto que los abrazos, los regalos no tendrían ningún sentido si es que nosotros vemos, por ejemplo, en nuestros nacimientos que armamos en nuestras casas, esa proximidad, esa cercanía de las personas hacia un recién nacido y hacia una familia, que es la familia que está integrada por María y por José. La afectividad entonces cobra una vital importancia cuando las fechas lo requieren. Por eso, desde pequeño, si se tienen malos recuerdos de la Navidad, estos malos recuerdos quedan grabados muchas veces de por vida. O sea, no es lo mismo tener un mal recuerdo, pues qué sé yo, pues un 13 de marzo, ¿no? O un 10 de julio, pues no sé, que tener un mal recuerdo afectivo en la Navidad. Es completamente distinto. Pero, ¿qué significa Navidad? En el mundo cristiano, festividad anual en la que se conmemora el nacimiento de Jesucristo. 2, día en que se celebra la Navidad, hoy es Nochebuena y mañana Navidad. 3, tiempo comprendido entre Nochebuena y la festividad de los Reyes Magos. Esto está recogido del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Entonces, básicamente nos está diciendo, en primer lugar, que la Navidad tiene que ver con el nacimiento de Jesucristo. Entonces, haciendo un repaso, podríamos decir, o un recuento histórico, que es la fiesta que conmemora un hecho excepcional, el nacimiento de Jesucristo, que es Dios encarnado que vino para la salvación de la humanidad. La gran pregunta es si esto es un hecho real, es decir, si es que conmemoramos una fiesta que a alguien se le ocurrió
para pasarla bien, o realmente estamos celebrando un hecho que ocurrió, que aconteció en la historia. Para eso tendríamos que hacer una breve revisión histórica y teórica de qué es lo que estamos celebrando como Navidad. La Navidad como tal la podemos recoger en el Nuevo Testamento, que se llama Evangelio, que es la buena noticia. Y podríamos hacer una suerte de revisión crítica para ver si que lo que estamos celebrando es verdad o es un cuento. Bueno, lo podemos enunciar de esta manera. Uno, dada la naturaleza de las cosas que narra, si el Nuevo Testamento, en donde se cuenta el nacimiento de Jesús y toda su vida, si es históricamente fiable, entonces el cristianismo es la religión verdadera. Un documento se considera históricamente fiable si es que pasa la prueba bibliográfica, la prueba de la evidencia interna y la prueba de la evidencia externa. Estamos diciendo que solamente podemos decir que Jesús existió en la realidad si es que pasa tres pruebas: la prueba bibliográfica, la prueba de la evidencia interna y la prueba de la evidencia externa. Pero el Nuevo Testamento pasa la prueba bibliográfica, la prueba del Nuevo Testamento, perdón, el Nuevo Testamento pasa la prueba de la evidencia interna y también pasa la prueba de la evidencia externa. Entonces el Nuevo Testamento es históricamente fiable. Entonces sí podríamos decir que es la religión verdadera en el sentido de que sí existió un ser llamado Jesús que vivió en medio de nosotros y que dijo ser Dios que se encarnó. Para empezar, lo narrado tiene grandes pretensiones. Estamos hablando, pues, de la mediación de la revelación divina a través de hechos históricos únicos. Es decir, un hombre eh, que vivió en un tiempo histórico, vivió en medio de nosotros, llamado Jesús, que era un perfecto hombre y que era perfecto Dios, y que tuvo una vida hasta el momento, en medio de nosotros hasta el momento de su resurrección. ¿Estos hechos serán verdad o serán un cuento? Si queremos hacer una revisión de la Biblia, tendremos que tener en cuenta que existen libros en el Antiguo Testamento y libros en el Nuevo Testamento. En los libros del Antiguo Testamento los podemos clasificar en libros de leyes, libros históricos, libros poéticos, libros de los profetas, mayores y menores, que tienen que ver con profecías hacia el futuro. Curiosamente, si analizamos el Antiguo Testamento, lo que nos interesaría leer son precisamente los libros de los profetas, porque en el Antiguo Testamento, muchos siglos antes del nacimiento de Jesucristo, ya estaban mencionando la venida mediante una promesa de que Dios viviría en medio de nosotros, vendría en medio de nosotros para darnos la plenitud de su mensaje. Y en el Nuevo Testamento podemos dividir los libros de este en los evangelios, que son 4, un libro histórico, que son Hechos, las cartas paulinas, las cartas que San Pablo escribió a todas las comunidades en el mundo cristiano, las cartas generales, escritas abiertamente, y el libro profético. Pues bien, tendríamos que analizar los libros del Nuevo Testamento y los libros de los profetas en 3 niveles: la prueba bibliográfica, la prueba de la evidencia interna y la prueba de la evidencia externa, para saber si es que estamos celebrando un hecho que efectivamente ocurrió. Podemos empezar diciendo que el Nuevo Testamento, donde se narra el nacimiento de Jesús, sí pasa la prueba bibliográfica, que es la primera prueba. Veamos, si los documentos con los que actualmente contamos se corresponden con el original, entonces podemos averiguar, tendríamos que averiguar cuántos manuscritos tenemos, cuán temprano fueron escritos estos manuscritos y con cuánta precisión fueron transmitidos. Por lo tanto, si un documento cuenta con pocos manuscritos, si estos fueron elaborados muchos siglos después de ocurridos los acontecimientos originales, y si hay un alto grado de distorsión entre lo copiado y la transmisión, entonces un documento no pasaría la prueba bibliográfica y estaríamos ante una fábula y no un hecho real. Pero sin embargo, yo puedo decir que el Nuevo Testamento sí pasa la prueba bibliográfica. Analicemos la prueba bibliográfica. En cuanto a la cantidad de manuscritos, el Nuevo Testamento tiene una ventaja insuperable. Para empezar, estamos hablando de 5.664 manuscritos en griego original y 18.000 manuscritos en otros idiomas antiguos, latín, siriaco, etíope, etcétera, que en total suman más de 24.000 copias. Estamos hablando de que los hechos en los que se narra el nacimiento y la vida de Jesucristo tiene 24.000 copias del mundo antiguo, mientras que en segundo lugar, y del cual nadie pone en discusión,
es la existencia pues de la obra llamada la Ilíada, del cual tenemos solamente 647 copias, entre 24.000 a 647. Yo creo que hay una diferencia abismal. En cuanto al tiempo en que fueron escritos, se calcula que el Evangelio de Lucas fue escrito en el 61 después de Cristo. Numerosos documentos de la cristiandad del siglo I después de Cristo mencionan hechos contados en los evangelios. Casi todos los manuscritos no tienen más de 300 años de diferencia con los eventos narrados. Pero hay que recordar que el consenso científico, cuando se trata de analizar documentos antiguos, según la prueba bibliográfica, establece que el rango de credibilidad para escritos antiguos se encuentra entre los 300 y más de 1500 años después de la autoría. Es decir, si los mínimos requeridos por la comunidad científica, que cristiana muchas veces no tiene nada, es entre 300 años después de ocurridos los eventos, hasta 1500 años después, ahora vemos que casi todos los libros del Evangelio están escritos incluso desde el año 61 después de Cristo, y la gran mayoría está dentro de los 300 primeros años. En segundo lugar, se encuentran los manuscritos de Herodoto y Tucídides, con una diferencia de 1300 años. Los escritos de Herodoto y Tucídides, estos historiadores romanos, son escritos que recién aparecen copias y manuscritos de 1300 años después de ocurrido el evento. Entonces, en cuanto al tiempo en que fueron escritos, vemos que el Nuevo Testamento es bastante más fiable. En cuanto a la precisión con que fueron transmitidos, un profesor de la Universidad de Princeton, un gran investigador, el doctor Bruce Metzger, comparó los niveles de distorsión en la transmisión y el copiado de tres obras de la antigüedad: la Ilíada de los griegos, el Mahabharata de los hindúes y el Nuevo Testamento de los cristianos. Sus resultados fueron que el Mahabharata tuvo 10% de distorsiones entre la transmisión y el copiado. Es decir, cuando empiezas a comparar entre los más antiguos y las siguientes copias, el grado de distorsión en el Mahabharata, del cual tampoco nadie pone en duda, es del 10%, el de la Ilíada es del 5%, y haciendo la comparación entre los primeros manuscritos del cual se tienen evidencia física y las copias que estuvieron dentro de los 300 primeros años, es del solo 0,2%. Entonces, el grado de distorsión es mínimo en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, podríamos decir que el Nuevo Testamento pasa a la prueba bibliográfica. Veremos la prueba de la evidencia interna. ¿En qué consiste esta prueba? Si se comprueba la capacidad para decir la verdad de los autores, esto dependerá de las siguientes cuestiones. Es decir, ¿cómo sabemos que lo que están escribiendo ahí es la verdad? Uno, de la cercanía espacio-temporal del autor con los hechos que narra, de la sinceridad o falta de sinceridad, tergiversación o falseamiento que exige la narración. Por lo tanto, si el autor vivió muchos siglos después de que sucedieran los hechos que narra, vivió muy alejado, obviamente no dirá algo muy, muy próximo a la verdad. O si hay muestras de tergiversación de los hechos en función de intereses particulares, entonces diríamos que el documento no pasa la prueba de la evidencia interna. Sin embargo, yo empiezo diciendo que el Nuevo Testamento sí pasa la prueba de la evidencia interna. Cuando analizamos textos como la segunda de Pedro 1.16, Juan 19.35, primera de Juan 1.1, Lucas 1, cuando leemos todos estos textos, vamos a encontrar que se narran en primera persona y son personas que dicen que vieron, tocaron, abrazaron, compartieron espacio físico con Jesús de Nazaret. Y si a eso le sumamos que junto a la prueba junto a la prueba bibliográfica de que el tiempo en el cual se escribieron es bastante próximo, entonces estaríamos hablando de un alto grado de veracidad de los que narran las personas que escribieron el Nuevo Testamento. Por lo tanto, el Nuevo Testamento sí pasa la prueba de la evidencia interna. Finalmente, también puedo empezar diciendo que el Nuevo Testamento pasa a la prueba de la evidencia externa. Si analizar otro material histórico se confirma el testimonio interno de la cuestión, por lo tanto, si lo que dice un determinado documento histórico está en contradicción directa con lo que dicen otros documentos sobre los mismos hechos, si los datos que presenta son desmentidos por la investigación arqueológica, entonces podemos decir que el documento no pasa a la prueba de la evidencia externa. Sin embargo, los hechos que narran del nacimiento de Jesús hasta su resurrección sí pasan la prueba de la evidencia externa. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que si, por ejemplo, alguien está escribiendo la vida de
Aldo Llanos, ¿no? Y por ahí sale, ¿no? Aldo Llanos tenía un programa junto de Lima Educación, junto con la Municipalidad de Lima, siendo el presidente Fernando Belaúnde Terry. Entonces, si alguien estudia este escrito, de acá 100 a 200 años después, puede, por la prueba de la evidencia externa, colegir que ese libro es mentira, o que ese texto es mentira, o que esa cita es mentira. ¿Por qué razón? Porque al comparar con otros documentos, se va a demostrar que este programa no se hizo durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Analizando la prueba de la evidencia externa, los libros del Nuevo Testamento son abundantes en referencias históricas de hechos, personas, tiempos y lugares. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas da 15 referencias históricas en un solo versículo. Por ejemplo, en Lucas 3.1 dice, y en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisania, tetrarca de Virinia, ahí podemos ver que si es que alguien quiso inventarse algo, tendría que haber hilado muy fino, porque para colocar muchas referencias históricas, estas son fácilmente contrastables con otros documentos de la época para corroborar si lo que está diciendo ahí es un cuento o si realmente está diciendo la verdad. Mientras más referencias externas se pongan en un escrito, más difícil es mentir y también es más fácil ser descubierto. Pero el Nuevo Testamento está lleno de citas históricas por todas partes. Hay referencias de Poncio Pilato, gobernador de Judea, confirmadas en los escritos de los historiadores judíos Flavio Josejo y el romano Tácito. También se ha verificado la existencia histórica del sumo sacerdote Caifás, de los reyes Herodes el Grande y Herodes Agripa II, los emperadores Augusto y Tiberio y los gobernadores Galión y Sergio Paulo, entre otros. Numerosos lugares específicos por los que Jesús recorrió han sido verificados por la investigación arqueológica. Hay numerosos textos de arqueología bíblica. La casa de Pedro fue hallada debajo de una iglesia del siglo IV en Cafarnaún. La sinagoga construida por el centurión romano que estaba agradecido con Jesús y en la que Jesús predicaba fue hallada en Cafarnaún a partir de un piso de 55 por 72 metros. El estanque de Betesda en Jerusalén, donde Jesús curó un paralítico, también ya se ha descubierto mediante la arqueología bíblica o la arqueología en general. El estanque de Siloé, la ubicación de Gadara, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de que la prueba de la evidencia externa sí la estaría pasando el Nuevo Testamento, pero de lejos. Por ejemplo, el doctor Clark Pinnock de la Universidad McMaster de Canadá, él dijo una frase bastante interesante que la traigo a colación. Él dice, no existe ningún documento procedente del mundo antiguo testificado por un conjunto tan excelente de testimonios textuales e históricos y ofreciendo un cúmulo tal de datos históricos en base del que se puedan tomar una decisión inteligente. Una persona honrada no puede echar a un lado una fuente así. El escepticismo acerca de las credenciales históricas del cristianismo se basa en un prejuicio irracional. En otras palabras, lo que nos está diciendo está en que el Nuevo Testamento sí pasa la prueba de la evidencia externa. Pues bien, eh, entonces, ¿por qué celebramos el 25 de diciembre? He puesto en evidencia de que sí hubo una persona llamado Jesús que nació y que creció y vivió en medio de nosotros hasta el momento de su muerte y su resurrección. Y eso es lo que nosotros celebramos. Pero ¿por qué celebramos el 25 de diciembre? ¿Acaso sabemos la fecha exacta en la que este hombre, Dios encarnado, vivió entre nosotros? Pues de la fecha del nacimiento de Jesús no se dice nada en los evangelios. Hasta el siglo III no tenemos noticias sobre la fecha del nacimiento de Jesús. Los primeros testimonios de los padres de la iglesia, es decir, los discípulos más connotados de los apóstoles y escritores eclesiásticos, señalan diversas fechas. Pero el primer testimonio indirecto de que la celebración de la Natividad de Jesucristo es el 25 de diciembre aparece en un escritor romano, un historiador llamado Sexto Julio Africano, en el año 221. La primera referencia directa de su celebración es la de calendario litúrgico filocaliano del año 354, en el cual se menciona Natus Christus in Bethlehem Lude. El 25 de diciembre nació Cristo en Belén de Judea. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Se trata de la cristianización de las festividades humanas, porque el 25 de diciembre es una festividad que tiene que ver con el sol o festividades en torno a los solsticios de invierno. Y lo que es muy común en el cristianismo es la de cristianizar festividades humanas para darle un nuevo sentido. Por eso, a partir del siglo IV, los testimonios de este día como celebración del nacimiento de Cristo son comunes en la tradición occidental. Pues bien, habiendo repasado
y he hecho una revisión crítica de los aspectos teóricos, podemos decir que lo que estamos celebrando es una fecha simbólica, pero un hecho real. Y el hecho real es que existió un hombre llamado Jesús, el cual se dijo que era Dios y el cual los cristianos reconocemos como Dios encarnado, que vino para dar plenitud del mensaje de salvación a toda la humanidad. Y es precisamente horas después que viviremos este acontecimiento, hoy 24. Y en torno a estos eventos es que aparecen las películas navideñas, porque las películas a partir del siglo XX y en ese siglo XXI es como la nueva literatura, es decir, el lugar en el cual se plasman nuestras aspiraciones, nuestros deseos, nuestros sueños de una manera muy, pero muy bonita. ¿Cómo reconocemos una película navideña con la que podemos educar? Pues bien, para reconocer una película navideña con la que podemos educar, podríamos hacer una especie de revisión de las 4 películas que hemos elegido para el día de hoy. No pondré mucho texto en estas 4 películas, mejor dicho, no pondré casi nada de texto, por decir, porque estas películas las pueden ver en la plataforma de Netflix, es decir, están ahí fresquitas, 3 de ellas, 3 de ellas. Y sería muy interesante que ustedes las vean, así es que voy a tratar de spoilearlos lo menos posible para que ustedes las puedan disfrutar. La primera película en cuestión se llama La Navidad de Ángela. La Navidad de Ángela son 2 cortos que se llaman La Navidad de Ángela, que salió en el año 2017, y la secuela o complemento que se llama El Deseo de la Navidad de Ángela, que salió este 2020, o sea, no hace poco, hace un par de semanas y estaba ya colgado en la plataforma de Netflix. Y quizás esta película es de las mejores con las que podemos educar a nuestros hijos en torno a todos los acontecimientos narrados y del cual se puede sacar eh, muchos aprendizajes buenos, seas creyente o no seas creyente, porque para el no creyente también estas fechas es un buen pretexto para pasarla bien en familia y creer en la humanidad. La Navidad de Ángela podríamos subtitularlo fácilmente con el subtítulo de La Navidad es Jesús. Es decir, te está diciendo que lo central de la Navidad es el nacimiento de Jesucristo. La Navidad de Ángela está ambientada en la Irlanda de inicios del siglo XX. Como sabrán, Irlanda es una isla bastante católica, la parte católica obviamente, eh, en el cual a inicios del siglo XX estaban pasando por una situación bastante mal económicamente. Es por eso que muchos irlandeses migraron masivamente a los Estados Unidos, en donde conformaron una comunidad bastante grande y fuerte, en el cual el catolicismo también en Estados Unidos se hizo fuerte precisamente por esta migración irlandesa. La Navidad de Ángela cuenta entonces de una familia irlandesa de inicios del siglo XX que está pasando las penurias económicas con las que vivía la gran parte de la población irlandesa de esa época, cuyo padre, para escapar de la pobreza y tener una nueva oportunidad en la vida, porque desesperado, porque no tenían que comer, roba y lo meten a prisión. Por lo tanto, ya no puede conseguir un empleo digno ahí en su pueblo, por lo que no le queda más remedio que ir a buscarse el pan para su familia como migrante en un país lejano. Y por aquellos años estaba creciendo la actividad industrial en Australia, la lejana Australia para Irlanda, y el papá no le queda más remedio que viajar para allá, como lo hicieron muchos por aquellos años. Entonces se quedan solamente Ángela, su madre y sus 3 hermanos. Y tienen que pasar precisamente una Navidad con hambre, una Navidad con el padre ausente, pero si bien es cierto carecían de cuestiones económicas, no carecían de algo. La mamá está a la altura de las circunstancias y más, y la relación entre los hermanos es buenísima. Y precisamente en estas fechas es donde ellos se sacan lo mejor de cada uno en pos del otro. Si quieres mostrarle a tus hijos qué significa llevarse bien en situaciones difíciles, pues tendrías que ver La Navidad de Ángela, las dos películas. Estos cortos no pasan de la hora. ¿Sí? Uno dura 60 minutos, el otro 50 y tantos minutos. Es decir, no van a pasar largos ratos pegados a la televisión.
Como se imaginarán, cada uno de los hermanos, incluido Ángela, tiene un sueño, tienen un deseo que pedirle al niño Jesús por Navidad. Es por eso que en la Nochebuena, al igual que hoy día, horas después, ellos van a acercarse a una parroquia y en la parroquia, una vez que ha acabado la misa de gallo y ya se están yendo los últimos asistentes, solamente se quedan un par de ancianos rezando. Ángela se da cuenta que es una fecha con bastante frío, es el hemisferio norte, hace muchísimo frío, está nevando, y como que un poco no tienen con qué cubrirse y tienen que prestarse entre los hermanos los abrigos. Siempre queda uno menos abrigado, y en este caso es el mayor, que es el hermano es un hermano muy generoso. Sin embargo, Ángela se da cuenta que durante la misa de gallo, al entrar a la parroquia, en el pesebre hay alguien que pasa mucho más frío. Y precisamente porque el niño Jesús está totalmente descubierto. Y Ángela, en su inocencia infantil, le dice a su madre, mamá, pero si a nosotros nos falta abrigos y tenemos que prestarnos por ratos el mismo abrigo porque no hay para cada uno, ese niño le falta, se va a enfermar, se le puede pasar algo. Entonces a Ángela no le queda más remedio dentro de su ingenuidad que intentar abrigar al niño Jesús. Pero como no tiene la ropa, no le queda más remedio que llevarse al niño Jesús, que es un poco la imagen que aparece en los pósters que van a ver de la película en Netflix. Como pueden ver en esa imagen, pues Ángela busca un lugar donde poder abrigar al niño Jesús y como no tiene la ropa suficiente, Ángela piensa llevárselo a su casa y en su casa meterlo en su cama y abrigarlo para que pueda pasar por lo menos la Navidad bien abrigado, que era la misma imagen del niño Jesús. Pero al costado de la casa de Ángela vive una señora mayor, sola, que está pasando situaciones más difíciles. Y Ángela se da cuenta de eso, porque en Navidad como que nos damos cuenta, como que tenemos los ojos más abiertos para ver si es que a alguien le falta algo. Y Ángela se percata que su vecina, sola, anciana, le falta muchas cosas. Entonces, Ángela decide que uno de sus pedidos al niño Jesús, al cual lo abriga, es un regalo que parecería ser que es para su familia, pero Ángela decide que sea para su vecina, que está sola. Entonces, con eso, bueno, hasta ahí nomás lo dejaré con la Navidad de Ángela. Acabaría la primera parte, y la segunda parte, que se llama El deseo de la Navidad de Ángela, ya tiene que ver con el mismo 25 en la mañana. Y el mismo 25 en la mañana, después de haber pasado una serie de peripecias que ya no les adelanto, el 25 en la mañana, Ángela vuelve a hacer un segundo pedido. Pero el segundo pedido ya es para toda la familia. Yo creo que ya algunos pueden intuir cuál es el segundo pedido que tiene Ángela. Pues ese pedido se cumple y pasan después de muchos años una Navidad feliz. Porque hace ver que la Navidad tiene que ver, uno, con ponerse en el lugar de los demás, pero sobre todo la Navidad es el nacimiento de Jesús que nos convoca a todos, pero como familia, como una sola familia, la familia de la humanidad, la cual la podemos vivir en nuestras familias particulares, en nuestras familias nucleares. La Estrella de Belén es la segunda gran película que podemos ver en estas fechas. Esta es una película que en Estados Unidos ya salió, ya tiene 2 años en Estados Unidos, pero que Netflix para Latinoamérica ya lo ha colocado recién. Y yo creo, sin temor a equivocarme, que esta es una película con la cual eh, podemos hablar de un nuevo clásico, un clásico navideño. Porque el subtítulo de esta película sería Porque cada uno es importante para Dios. ¿De qué trata la película? La película trata de un burrito que vendría a ser el burrito de nuestros nacimientos. El burrito Buzz, que junto a su amigo, el palomo Dave, tienen un sueño. El sueño de no trabajar donde trabajan siempre, que es en un granero. El burrito Bo es un burrito de noria, es decir, está dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, todos los días. Y él piensa que su vida es aburrida, que su vida es monótona,
con un gran paralelismo con lo que muchas veces todos nosotros sentimos en nuestros trabajos, que es lo mismo, que no tiene sentido. Y que el sueño de Bo es que él va a ser feliz en la medida en que trabaje junto con los caballos de la realeza. Es decir, caballos que siempre los atienden, los peinan, los arreglan y que siempre están jalando y cargando a los reyes. Ellos sí tienen un trabajo, ¿no? Ellos sí tienen una vida, ¿no? Pensando en que, uy, si tendría el trabajo del otro o si tendría la posición social del otro, yo sería mucho más feliz. Por eso que el sueño de Bo es si tan solo pudiera cargar a un rey. Entonces, Bo, junto con Dave, soñadores en el molino, de tener una vida distinta, no se resignan, a diferencia de los otros animales, a tener una vida monótona. Pero ahí está el detalle. Todo cambia cuando Bo y Dave se topan con una pareja que está casándose. Como podrán intuir, esta pareja que se está casando es María y José. Una joven María con un joven José que están en bodas y que, escapando de su trabajo, Bo llega a parar a la casa en la cual van a vivir José y María, 9 meses antes del nacimiento. Es ahí donde empieza una serie de peripecias en las cuales incluso Bo va a tener la oportunidad de seguir a- al rey que está junto con su carruaje y sus animales, y Bo tiene la oportunidad inclusive de colarse dentro de esta comparsa animal. Pero él tiene que decidir entre eso, entre sus sueños de vivir un trabajo distinto, desde una posición social distinta, o quedarse con María y con José, pero en especial con María, porque María, mediante unos diálogos impresionantes, le ha hecho entender que Bo es valioso precisamente porque es él, no por lo que hace o por lo que deja de ser. Y Bo va intuyendo que hay algo en esta mujer y hay algo en el niño que lleva en el vientre que lo puede hacer distinto. Por eso es que Bo se lleva el regalo más grande de todos, y es que está presente en el nacimiento de Jesús y se cumple su sueño, porque su sueño original era si tan solo pudiera cargar a un rey. Y su sueño se hace realidad y la presencia de Bo se inmortaliza en todos los nacimientos de todo el mundo que celebra la Navidad. Tremenda película llamada a convertirse en un clásico que ustedes ya la pueden ver esta tarde, esta noche o quizás mañana en familia. La tercera película en cuestión es Klaus. Esta película es una película bastante interesante. Es una película escrita por españoles, trabajada con España, que es como una lectura nueva del origen de Santa Claus. Es bastante original, bastante interesante y sugerente, que podríamos subtitular Cuando la bondad es el camino. Klaus está contextualizada en la Navidad y todos los personajes empiezan a encontrar cuál es su sentido en la vida en torno a estas fechas. O sea, ¿qué podemos hacer en la Navidad? El personaje central acá, obviamente junto con Klaus, que es la mención a Santa Claus o San Nicolás, del cual emana el personaje de Papá Noel o Santa Claus originalmente, es en torno a este cartero llamado Jesper, que es un cartero que vive en una situación muy acomodada porque es hijo del dueño de la compañía de correos, que le quiere dar una lección a su hijo, o sea, a Jesper, porque es un relajado, es una vida, pero, o sea, es un tipo, pero que vive como a sus anchas y súper ocioso porque sabe que como es de plata, todo se lo van a hacer, todo le van a dar y finalmente él va a ser el nuevo dueño de la empresa de correos. Su padre, para darle una lección, lo manda al lugar más frío y recóndito de este reino en el que viven para que sea él el nuevo cartero. Bueno, a un comienzo Jesper se resiste y busca la manera de salir porque al pueblo al que llegan es un pueblo que tiene una tradición. La tradición es que dos bandos están enfrentados, que son dos clanes, el clan de los Krum y el clan de los Elinbow, que durante generaciones y generaciones
durante las fechas navideñas deciden pelearse, se aceptan peleas, es su tradición, ¿no? En Navidad pelearse, pelearse. Y le enseñan a sus hijos a que hay que pelearse contra el otro. Es decir, se han creado una suerte de antítesis que están siempre en enfrentamiento. Todo el pueblo es oscuro, es gris, ya no hay escuela, todo el mundo se trata mal porque se ha dividido el pueblo en dos bandos. Y ahí tiene que llegar Jesper. Ya se imaginan los maltratos, las cosas terribles que tiene que pasar Jesper hasta que conoce a un hombre que había enviudado, que quiso tener hijos y no pudo, y que era muy bueno haciendo figuras de madera. Es más, toda su casa lo había llenado de juguetes porque su sueño con su esposa era tener muchos hijos y por lo tanto construyó juguetes de madera con sus manos y lo llenó por toda la casa, pero su esposa no quedó embarazada. Y al no quedar embarazada, se quedaron los juguetes ahí y junto con Jesper ocurre una situación curiosa por el cual de equivocación uno de estos juguetes va a parar a la mano de un niño que es uno de los pocos que trata bien a Jesper. Es el único que trata bien a Jesper. Y Jesper lo premia con un juguete. Y a partir de ahí ya se imaginan lo que viene después cuando estos dos empiezan a darse cuenta del efecto que causa darle un regalo a un niño, porque el subtítulo es cuando la bondad es el camino, es decir, cuando empezamos a hacer el bien, lejos de estar señalando y enfrentándonos unos a otros, se empieza a crear una comunidad distinta y todo este pueblo empieza a transformarse al punto que nuevamente la idea de familia vuelve a nacer, primero Klaus con los que lo rodean, pero también entre Jesper, que encuentra el amor en Alba, que es la profesora, una profesora renegada, amargada de la vida por fiestas navideñas, pero que también encuentra un sentido, el sentido de la familia. Es por eso que esta película también nos puede ayudar muchísimo para vivir el espíritu navideño. Finalmente, la última película que yo recomiendo es El Regalo Prometido. Y El Regalo Prometido podemos titularlo porque la Navidad es compartir. El Regalo Prometido es un retrato, una radiografía perfecta de lo que muchos de nosotros vivimos en la sociedad en el cual vivimos, ¿no? Una sociedad capitalista, mercantilista, súper comercial por estas fechas. Es un hombre que es un workaholic, es decir, un hombre que trabaja en demasía y que inclusive trabaja en Navidad. Y ya su hijo está decepcionado de él porque nunca está en las fiestas importantes o en las celebraciones importantes o en las actuaciones de colegio. Su hijo ya está molestísimo. Jamie es el que va hacia la izquierda. Y el papá es Arnold Schwarzenegger, que es el personaje de Howard. Y como ya su hijo está decepcionado, le da un ultimátum a su papá. Mira, papá, si ya no quieres que yo esté decepcionado de ti, ya regálame un muñeco de Turboman. Turboman pues era el muñeco de acción que estaba de moda, pero Howard piensa que lo va a conseguir fácilmente el mismo día de Navidad y se da con la sorpresa de que todo está agotado, pero que se corre la voz de que solamente queda un muñeco en una tienda o en otra. Así es que Howard no es el único, porque hay otro papá también de último momento que quiere conseguir el muñeco, que es su vecino Myron, que es el que ves a la izquierda. Pues bien, por conseguir al famoso muñeco, ya se imaginan en todas las aventuras que se mete Howard, incluso hasta llegar a transformarse en el mismo Turboman versión de carne y hueso. Pero es precisamente por el lado lúdico donde él se encuentra con su hijo nuevamente y aprenden que la Navidad tiene que ver mucho más que con los regalos. Tiene que ver con, con, con el encuentro que nos une a cada uno de nosotros. La Navidad más que los regalos, es que la Navidad, el regalo es el pretexto. Lo verdaderamente importante es el encuentro entre personas, es el encuentro. Así como Dios vino en medio de nosotros para darnos encuentro, es el encuentro que podemos simbolizarnos durante esta fecha, durante esta noche mágica. Y es por eso que el regalo prometido tiene esa gran enseñanza. Pues bien, para comprender un poquito más de este mensaje, yo creo que podemos compartir una pequeña escena de una de estas películas, que es de La Navidad de Ángela, para analizarla. José Luis. Así es, profesor. Bien, amigos, vamos a compartir ahorita una escena que por obvias razones de copyright no podemos transmitirla, pero les recomendamos que se descarguen una aplicación que se llama Kaspersky QR Scanner para que puedan escanear este código QR que les presentamos y puedan ver la
escena en cuestión que el profesor Aldo va a pasar a analizar en estos momentos. Esta aplicación la pueden encontrar en Google Play y en App Store. Bien, profesor, adelante. Muy bien. La escena que estamos viendo, que ustedes la están viendo de la Navidad de Ángela, pues son fragmentos de lo que Ángela vive y que nos hace recordar, y por eso lo puse como la primera opción, de que efectivamente la Navidad es el nacimiento de Jesucristo, es el nacimiento de un hecho real, un hecho que aconteció y que partió la historia en dos, en antes de Cristo y después de Cristo. Y es precisamente por este acercamiento, esta proximidad entre Dios que se hace hombre y se hace humilde, se hace pequeño, se hace indefenso, se hace vulnerable, se hace bebé, en medio de las condiciones más insalubres o más duras, pero feliz y deseoso de estar en medio de nosotros, en el cual nosotros podemos acercarnos también de esa misma manera hacia los demás, en especial al prójimo más cercano, y el prójimo más cercano es nuestra familia nuclear. Es el momento en el cual debemos superar asperezas, superar momentos duros que habríamos pasado con nuestras esposas, esposos, con nuestros hijos, y cómo no, también con nuestros padres, hermanos, y luego también con la familia que hemos dejado de ver o con la que tenemos algún inconveniente o alguna rencilla. Y en segundo lugar, también con los que más lo necesitan y que no conocemos, porque es una buena fecha en la cual se arman muchas iniciativas de ayuda social. Por eso es que a partir del reconocimiento de la llegada de Dios en medio de nosotros, es que el hombre empieza a hacerse más hombre. En la medida en que miramos a este niño, nosotros nos humanizamos más y nos hacemos mejores personas. Yo creo que esa es la gran lección, no solamente de la Navidad de Ángela, sino de estas películas y también de la Navidad en general. Pues bien, si hay algunas preguntas, deseoso de responderlas. Así es, profesor. Antes de pasar a las preguntas, vamos a revisar rápidamente las películas que hemos analizado el día de hoy, por favor. Pues bien, las cuatro películas, tres de las cuales la pueden ver esta tarde o mañana en la mañana en Netflix son La Navidad de Ángela, que consta de dos partes. La primera parte se llama La Navidad de Ángela y la segunda parte se llama El Deseo de la Navidad de Ángela. La segunda película es La Estrella de Belén. La tercera película es Klaus. Estas tres las pueden encontrar ahorita en la plataforma Netflix. Y la cuarta es una película llamada El Regalo Prometido. Correcto, bien amigos, ahí tenemos en pantalla las cuatro películas analizadas. Ya lo saben, lo pueden ver hoy más tarde. Igual están en Netflix y bueno, El Regalo Prometido que la pueden encontrar por otros lugares también. Bien, profesor, vamos con la primera pregunta. Nos dicen, ¿cómo podemos distinguir una buena película navideña? Yo creo que una buena película navideña la podemos distinguir y las podemos utilizar con fines educativos si es que cumple por lo menos con tres requisitos. La primera, si es que te muestra que la centralidad del evento es el nacimiento de Jesucristo. Dos, si es que nos muestran que lo más importante es los lazos familiares. Y tres, si es que nos muestran que la Navidad es también mirar al que más sufre, al más desposeído y al que más lo necesita. Si tiene estas tres condiciones, esa película navideña, de las cuales hay más, obviamente, de las que he recomendado, te garantizan no solamente un buen momento y ratos de diversión, sino una gran enseñanza cuando te pongas a conversar al final de la película junto con tus hijos acerca de lo visto y aprendido. Correcto, profesor, clarísimo. Vamos con nuestra segunda pregunta. Nos dicen, ¿qué estrategias sugiere para ver una película navideña en familia? Bueno, esta es una buena pregunta, ¿eh? Una buenísima pregunta. Yo creo que la mejor estrategia es dejar de hacer todo lo que hacemos
para que ese momento de ver la película juntos sea realmente nuestro momento. Si en ese momento vamos a estar viendo el celular o vamos a estar atendiendo, saliendo, entrando del cuarto de donde esté el televisor, definitivamente no va a ser una buena estrategia. La estrategia es que dejemos de hacer todo para centrarnos en ver juntos la película, pero sobre todo dar unos 10 minutos o 15 minutos después de ver la película para poder comentarla, para poder reconocer los valores, las virtudes, las mejores frases, los perfiles de cada uno de los personajes y llegar a conclusiones por medio de la reflexión y el intercambio entre padres e hijos. Puede ser pues en la sala, como también puede ser en el cuarto, todos metidos en la cama juntos, mientras tomamos o picamos algo y vemos el momento, pero más desestructurado posible, siempre va a ser el mejor. Pero siempre preparando el momento y dejando un tiempo para el intercambio juntos. De acuerdo, profesor. Vamos con nuestra penúltima pregunta. ¿Qué nos dicen? ¿Todas las películas navideñas son iguales? No todas las películas navideñas son iguales, porque también hay una variante un poquito más secular de las películas navideñas en el cual se centran en el contexto navideño, pero olvidan que lo central es el nacimiento de Jesús. Olvidan que lo central es el tema de los valores y las virtudes que se pueden experienciar dentro del bien, la belleza y la verdad y ponen otra serie de cosas centrales en torno a la Navidad. Es decir, como la Navidad es el fondo, pero lo importante para este tipo de películas es lo que ocurre, ¿no? Que puede ser una compra navideña, como puede ser un romance, como puede ser cualquier otra cosa, ¿no? En ese sentido, cabría distinguirlo con las cosas que he mencionado en la primera pregunta al responderlas. Bien, profesor. Ahora vamos con nuestra última pregunta de Navidad. A ver, ¿qué propósitos pueden establecerse luego de ver una película navideña en familia? Muy buena pregunta. Los propósitos que podríamos establecer es, primero, antes habría que revisar, hacer un repaso de las cosas buenas y las cosas que no nos salieron tan bien como familia a lo largo del año. A partir de este recuento, esta revisión, podríamos establecer propósitos concretos, pero propósitos concretos para vivir primero, al menos en la semana de la Navidad. Número uno, renegar menos. Número dos, no quejarnos por el dinero. Número tres, decir abiertamente qué es lo que deseamos, qué es lo que queremos. Decir abiertamente qué es lo que te puedo dar con toda sinceridad. Propósito de planificar las fiestas también, porque no te vaya a pasar como en la película El regalo prometido, que quieres comprar el regalo que en apariencia es fácil de conseguir pues al último momento, pues no. O sea, ya en Lima hay muchos lugares donde se pueden conseguir las cosas muy fácilmente, pero hazlo con tiempo, ¿no? Y finalmente el mejor propósito es el de querernos más, es de que el próximo año nos querramos más a través del mejoramiento personal de cada uno. En la medida en que yo mejore como persona, cada vez más voy a poder querer más a los demás, porque nadie da lo que no tiene. Y debo empezar el orden de mi prioridad. Si yo soy varón, en mi caso, si yo soy varón y esposo, tengo que empezar con mi esposa como prioridad y en segundo lugar mis hijos. Cuando mi esposa se casó conmigo, me conoció con 5 virtudes y 5 defectos. Si pasan 10 años y yo tengo 5 virtudes y 5 defectos, si pasan 20 años de casados y mi esposa y mis hijos ven 5 virtudes y 5 defectos, obviamente la vida se va a volver rutinaria, se va a ver aburrida y posiblemente estemos siempre en peleas y los mismos problemas y peleas de siempre. Pero ¿qué pasaría si después de 5 años de casados, mi esposa y mis hijos ya no ven 5 defectos y 5 virtudes, sino ya ven 6 virtudes y 4 defectos? Y pasan 2 años más o 3 años más y ya no hay 6 y 4, sino hay 8 virtudes y 2 defectos. Conforme pase el tiempo, no va a llegar la rutina ni el aburrimiento. ¿Por qué razón? Porque cada tiempo que pasa van a encontrar un Aldo Llanos distinto, un Aldo Llanos mejor, con mejores capacidades, con mejores actitudes, desplegándome como una mejor persona humana. Y claro, todo esto de la mano de Dios, porque no es fácil y hay que apoyarnos en la oración por aquel Dios que vino en medio de nosotros.
Solamente así y por medio de este propósito y de estos propósitos podríamos no solamente que queden buenos deseos, sino materializarlos en el año que viene y en la Navidad 2021, esperemos que sin confinamiento y sin COVID, podamos sonreír cuando miramos al pasado y no poner cara de tristeza. Bien, bien. Muchas gracias, profesor. Por favor, sus palabras finales de despedida en esta fecha tan especial. Bueno, ya a pocas horas de la Nochebuena, mi deseo para que cada uno de ustedes sonría más y mejor esta noche, que Dios los bendiga abundantemente, que toque los corazones de los que lo necesitan y que puedan sentirse amados por Dios y por los seres que ustedes más quieren en esta Nochebuena. Bien, muchas gracias, profesor Aldo. Como siempre, un interesante programa más hoy, que es la versión navideña. Queremos felicitarlo especialmente por el tiempo y la dedicación que siempre nos brinda en beneficio de directores y docentes de instituciones públicas, tanto como privadas, de Lima Metropolitana, así como de los otros profesionales interesados en estos temas. También queremos hacerle llegar las felicitaciones y el agradecimiento respectivo de parte de todo el equipo de comunidad de aprendizaje. Asimismo, agradecemos a todos los presentes por su participación. Finalmente, antes de celebrar la Navidad, los invitamos a que le den like a la página Lima Educación y a que después de la Navidad sigan participando de estas conferencias, talleres, programas de maestro influencer en su línea de acción transformando escuelas. No dejen de estar atentos a nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos, muchas gracias, profesor Aldo. Desde el equipo de producción de Educando con Cultura, les deseamos a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que dicho sea de paso, profesor, vamos a tener un programa especial también por año nuevo. Acá toda la producción y usted vamos a hacer un esfuerzo especial para llevarles un programa final. Y Un muy programa final. divertido. Sí, 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 un último programa del año. Imperdible, ya saben amigos. Todo por el Facebook de Lima Educación. Bien, nos vemos. Felices fiestas. Cuídense. Chao. Feliz Navidad a todos.